Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les traigo 2 capítulos de esta teoría llamada Una amistad inquebrantable, teoría sacada de fanfiction, link del crear, y de la teoría en la descripción del video. También les quiero recordar que todos los videos que subo son votados de forma democrática en la pestaña de comunidad. Sin nada más que decir, que empiece el capítulo GGUGXDDD. Sin más preámbulos, hagamos esto. Capítulo 7, lo que hay dentro. Lo primero que sintió Zabuza al despertar fue dolor, lo cual fue bastante sorprendente, dada su tolerancia al material. Se sentó lentamente, haciendo un esfuerzo por no agravar la herida en su abdomen. Falló, por supuesto, nunca había sido la gente más delicada, especialmente cuando se trataba de su propio cuerpo. Ociosamente, empujó y pinchó su pecho vendado, y fue recompensado con un dolor sordo. Esos malditos niños. Había olvidado, en ese entonces, que incluso un genin podría matarte si bajas la guardia. Era una de las primeras lecciones que había aprendido, en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, cuando todo su escuadrón de Mist Jonin había sido aniquilado por algún prodigio de la aldea de las hojas. Honestamente, ni siquiera debería haber sido fácil con ellos. Uno de ellos había usado el Shadow Clone Jutsu y convocó a más clones de los que la mayoría de Jonin podría haber hecho. Y sin embargo, incluso después de ver eso, simplemente no había sido capaz de golpearlos. Porque le habían recordado a Aku. Aku era una debilidad, su debilidad. Sin embargo, a pesar de todo, Zabuza simplemente no se atrevía a querer deshacerse de él. Pragmáticamente, sabía que el chico lo estaba reteniendo, lo había estado haciendo durante varios años. Habían tardado más en evacuar la aldea de la niebla, perdiendo más personas en su escape, debido a él. Habían tenido que acampar más a menudo, el niño se agotaba rápidamente debido a él. E incluso ahora, Zabuza no podía derribar un par de objetivos fáciles. Objetivos cuyas vidas valían más que su peso en oro, gracias a él. Aparentemente, mantuvo a Aku cerca para nutrir una herramienta útil. Sin embargo, si esa herramienta solo se interpusiera en su camino, entonces tal vez debería deshacerse de ella. El sonido de una respiración tranquila y rítmica lo sacó de su propia cabeza, y se volvió hacia el sonido del ruido, inconscientemente levantando la guardia. No volvería a cometer el error que había cometido ayer. Pero todo lo que encontró cuando miró a su lado fue la forma en reposo de su alumno, Aku. El niño estaba dormido en un pequeño taburete que había colocado junto a la cama de Zabuza, y estaba desplomado hacia adelante, como si se hubiera quedado dormido sin querer. Abrió los ojos como platos y sintió una oleada de culpabilidad que lo recorría. Aku lo había esperado. Lo había sacado del camino de peligro, lo había llevado todo el camino de regreso aquí, vendado, y cuidó sus heridas, y luego permaneció despierto todo el tiempo que pudo, con la esperanza de que se despertara. Y había estado pensando en echarlo o no. Sin siquiera pensarlo realmente, Zabuza se acercó y sacudió ligeramente el hombro del chico. Aku se despertó. Sobresaltado, jadeando levemente. Su pupila lo miró, con los ojos muy abiertos, con pánico apenas disimulado, antes de ver su rostro y suspiró de alivio. Señor Zabuza, ¿está despierto? Sus ojos estaban llenos de bolsas y su rostro se veía demasiado pálido para ser considerado saludable. Aún así, la sonrisa del chico pareció cortar su propio corazón, desgarrándolo antes de que pudiera siquiera decir una palabra. Había pensado en deshacerse de esa sonrisa, de este chico. Se acercó y colocó su mano sobre la cabeza de Aku, alborotando ligeramente el cabello del chico. Su alumno se tensó, no acostumbrado a un gesto tan suave. A pesar de sí mismo, el chico se inclinó un poco hacia él, incluso cuando Zabuza apartó su mano, dejándola caer a su lado. Gracias, Aku. No miró a su alumno mientras hablaba, sino que fijó la mirada en un pequeño punto en el techo, que, ociosamente, notó que probablemente necesitaría ser reparado pronto. Sin embargo, mientras miraba a su alumno, Zabuza notó que el chico se sonrojaba intensamente, miraba al suelo y no podía encontrarse con los ojos del asesino. Algo en toda la escena divirtió al hombre y, a pesar de que realmente no tenía la intención de hacerlo, terminó riendo a carcajadas. Aku lo miró de manera extraña, un poco confundido, incluso si estaba sonriendo sin saberlo. Mientras se calmaba, volvió a mirar a Aku, luciendo como el cachorro de perro más confundido del mundo, y apenas logró evitar reírse de nuevo. Dioses, dijo Zabuza, todavía riendo entre dientes, antes de alborotar el cabello del niño por última vez. Eres raro. Mocoso, no lo había creído posible,
Pero de alguna manera el chico se las arregló para parecer aún más confundido por eso. El chico habló como si no estuviera muy seguro de qué decir, o incluso si realmente sabía lo que le habían dicho. Comillas, gracias, señor Zabuza. El niño lo miró con curiosidad y luego comenzó a examinar su cabeza metódicamente. Comillas, ¿qué estás haciendo, el ninja rebelde?, preguntó con no poca alegría. Comprobando si hay heridas en la cabeza. Aku explicó con calma, su rostro completamente serio. No estás actuando como tú mismo, solo quiero que no me perdí de nada. El asesino no pudo evitar su risa esa vez, y mientras el chico continuaba cada vez más preocupado, solo empeoró. Cuando finalmente se calmó, fue para ver a su pupila mirándolo con ojos preocupados y desconcertados. Señor, está bien. En este punto, ya se había reído y pudo escuchar la cruda preocupación en la voz del chico. Estoy bien, Aku, habló con seriedad, sin atisbo de engaño. No hay necesidad de preocuparse tanto. El chico pareció no estar de acuerdo, pero por lo demás guardó silencio. En cambio, acercó su taburete a los pies de la cama del asesino y pareció contento de sentarse allí de nuevo mientras Zabuza descansaba. «Oh no», comenzó, señalando hacia la otra cama en la habitación con su mano izquierda. «Ve a dormir, pero señor, estoy bien». «No, no lo eres, mocoso». Zabuza lo miró directamente, tratando de hacer que el chico se estremeciera y apartara la mirada, lo que hizo un segundo después. «Dime honestamente, ¿cuánto tiempo estuviste despierto?». Esperando a que me despertara. El chico sabía que no debía mentirle, pero aparentemente se había dado cuenta de que aún contaba cómo decirle si lo murmuraba en su manga. Comillas, ¿qué fue eso? Aku lo miró con sentimiento de culpa, jugueteando con los pulgares. «De 26 horas», el hombre suspiró. «Duerme ahora». El chico parecía dispuesto a protestar, mirándolo con una de las primeras expresiones de indignación que Zabuza pensó que había visto en él. Comillas, alguien necesita vigilar. Zabuza, señor, estaré vigilando, mocoso. Ante eso, su alumno pareció querer quejarse de nuevo, pero lo interrumpió antes de que pudiera. «Y si viene alguien, te despertaré». El niño se desplomó un poco, y al igual que un tiburón que dejó de moverse durante demasiado tiempo, pareció perder todo el vigor que tenía hace unos segundos, prácticamente cayendo en la cama detrás de él. «Está bien, señor». El chico le dedicó una sonrisa cansada que parecía descuidadamente pegada en su rostro. «Confío en ti». Zabuza se sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago cuando su alumno se durmió unos momentos después. «Confío en ti». De hecho, había pensado en deshacerse de este chico. No había sido un pensamiento serio, no se lo había permitido durante mucho tiempo, pero ciertamente lo había considerado por un momento. Lo único realmente bueno que había encontrado en su vida, y había pensado en tirarlo ¿por qué? ¿Poder? ¿Eficiencia? ¿Dinero? En ese momento, mientras se sentaba en su cama, solo con sus pensamientos, recordó cuando había masacrado a cientos de inocentes en su examen de la academia. Recordó cuando había asesinado a camaradas por salirse un poco de la línea. Recordó haberse vuelto contra su propio caje y haber quemado la aldea que una vez pensó como su patria para escapar. Y aún así, era casi divertido. No creía que alguna vez se hubiera sentido tan disgustado consigo mismo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para sentir lástima por sí mismo, ya que su puerta prácticamente se rompió unos minutos después. Zabuza intentó despertar a su alumno, pero encontró al niño ya levantado y listo, luciendo exhausto pero preparado. Su enfoque ni siquiera se apagó al ver quién entraba, incluso si él era su jefe en ese momento, ninguno de ellos tenía ninguna inclinación de confianza hacia el hombre. Gato no inspiró exactamente lealtad. «Bueno, parece que te han estado entregando el culo». El hombre más rico de la niebla entró en su pequeña morada, flanqueado por dos guardias armados, a quienes Zabuza notó con cierta diversión que apenas parecían calificar como genin. Su diversión murió de una muerte fea un segundo después, cuando Aku hizo ademán de levantarse ante la provocación del hombre, con un gruñido en su rostro. Fue solo su propia mano en el hombro del niño lo que lo detuvo, y le dio un brusco movimiento de cabeza. No les vendría mal enfadar al hombre, no con el estado en el que se encontraban. No es como si pudiera hacer que los mataran, podría haber enviado a todo su ejército privado tras ellos, y habrían podido escapar. Era más que no podían permitirse perder este trabajo por algo tan tonto como palabras punzantes. Ya habían fallado una vez. Eso era obvio por sus condiciones, junto con la existencia continua del constructor de puentes. Necesitaban estar tranquilos, concentrados, demostrar que podían hacer el trabajo.
No quería decir que el propio Zabuza no gruñó un poco cuando la pequeña mota de un hombre se burló en su dirección, y cuando sus patéticos secuaces hicieron lo mismo. ¿Harías bien en controlar a tu cachorro, Zabuza? Se acercó un poco más, peligrosamente cerca de Aku, más que lo suficientemente cerca para que el chico acabara con la vida del hombre sin más que un capricho, pero todos sabían que él no lo haría. No te pago por fallar, pero no creo que te paguen en absoluto si estás muerto. Quizás el hombre realmente pensó que podía hacer que los mataran si lo deseaba, y la alegría que le produjo ese pensamiento fue lo único que le impidió decapitar al hombre frente a él con su espada. Bueno, eso y su actual ataque de parálisis. Las agujas de Aku habían hecho un gran trabajo al fingir su muerte, pero eso también significaba que sus músculos se contraían un poco. Realmente necesitaba el resto antes de poder atacar de nuevo a la tripulación de Kakashi. Pero Gato no podía saber eso, así que se levantó, ignorando el dolor agudo en su abdomen mientras se acurrucaba en una posición sentada, mirando al hombre a los ojos con una expresión neutra. No te digo cómo manejar a tus hombres, Gato, habló con calma, de manera uniforme, en una demostración de fuerza tan clara como sintió que podía reunir. No me digas cómo manejar el mío. Tratar con personas como Gato se había convertido en algo natural para Zabuza. Llevaba un tiempo en el juego de los mercenarios y no podías hacerlo sin conocer a algunos clientes desagradables, que buscaban un trabajo aún más desagradable. Esas personas querían hacer alarde de su poder en tu cara, digamos sin decir que ellos eran el hombre más grande, y tú eras un peón. Pero si querías respeto, tenías que enfrentarte a ellos. Gato había aprendido algunas cosas sobre él en sus primeros encuentros, pero la lección más importante que le habían enseñado era que no se podía jugar con Zabuza. Y eso era crucial, porque ahora, incluso cuando estaba en su punto más débil, en una posición fácil para que Gato tal vez vendiera su ubicación a esos ninjas hoja, no se atrevía a hacer un movimiento en su contra. El hombre sabía que le temía, pero también sabía, a través de su reputación, que el asesino hizo el trabajo. Le daría una segunda oportunidad, ambos ya lo sabían. Todo esto, las burlas, el cebo, era solo este hombre patético tratando de hacerse sentir un poco más grande, sentirse poderoso contra alguien a quien normalmente nunca sería capaz de competir. Era solo una ceremonia, para que pudiera verse bien frente a sus hombres. El propio Zabuza se contentó con permitirlo, sobre todo porque el hombre pagaba bien. Ciertamente hizo que fuera más fácil lidiar con el hombre que prácticamente le escupía en la cara. Sin embargo, Aku estaba luchando un poco. Eso sería porque mis hombres están bien entrenados. Gato sonrió maliciosamente, acercándose a su pupila y parándose en toda su estatura, que probablemente era menos de 1 metro. Sus hombres detrás de él eran lo único que le impedía parecer una broma, e incluso entonces era justo. No son animales que recogí de la calle. Respira profundamente, tuvo que recordarse a sí mismo Zabuza. Se irá en 1 minuto y podrás hacer tu trabajo. Aún así, era mejor acelerar esta pequeña farsa, en lugar de arriesgar la ira de él o de Aku, llegando a ellos. Comillas, ¿por qué estás aquí? Gato mantuvo su voz tan serena como pudo, lo cual fue difícil ya que su mano izquierda continuó empujando a Aku hacia su cama, impidiéndole ponerse de pie y hacer una escena. Si le preocupa que dejemos el trabajo, no lo esté, atacaremos de nuevo en 1 o 2 días. El hombre pareció pensar tan duro como pudo, lo que Zabuza calculó que no era particularmente difícil en absoluto, y concluyó que no le estaban mintiendo. Carraspeó en voz alta, probablemente molesto porque no podía sentirse grande y fuerte hoy, y retrocedió hacia la salida. 1 o 2 días, correcto. Gato se volvió una última vez, entrecerró los ojos mientras los miraba a los dos. Lo haremos. El hombre salió, sus guardias lo siguieron unos segundos después, aunque no sin dispararles una última púa. Comillas, no me falles otra vez. Tengo recursos más que suficientes para enterrarlos a los dos. Los hombres de Gato cerraron la puerta detrás de ellos, rompiendo un poco el marco. El silencio cayó sobre los dos, y Zabuza se dio cuenta, 1 o 2 segundos después, de que todavía estaba empujando a su alumno hacia la cama, tratando de evitar que atacara. Retiró la mano, todavía un poco tambaleándose por cómo había pensado antes en el chico. Señor, ¿por qué tenemos que tratar con gente? Así la voz de Aku lo sorprendió, y se giró para ver al chico mirando al suelo, los ojos duros por la ira. Lo hacemos porque es necesario, Aku, Zabuza dijo, recostándose, haciendo que el dolor en su abdomen finalmente se calmara.
Si alguna vez vamos a matar al Mizukage comillas, ¿por qué tenemos que hacer eso? Sus ojos se agrandaron mientras miraba a su alumno. Nunca lo había escuchado gritar así antes, ni había escuchado al chico cuestionar sus decisiones. Yo solo, Aku pareció recobrar el sentido un segundo después, y sus ojos se empañaron de su estado anterior. Lo siento, señor Zabuza, no debería estar pensando en estas cosas. Está bien, Aku, pero que me parece que me estoy desmayando, señor, mis disculpas. Aku se acostó en su cama, alejándose de él, ocultando su rostro de la vista. El chico nunca había sido despectivo antes, nunca había actuado así antes, y honestamente no podía ver por qué lo haría de repente. Aún así, él mismo estaba exhausto, y lidiar con el nuevo estado de ánimo de Aku no estaba ayudando en absoluto. Se resignó a lidiar con esto cuando el niño se despertó. Al escuchar la respiración del niño volverse más rítmica, se sentó en su cabecera. Sin recostarse, no confiaba en sí mismo para hacer eso con lo cansado que estaba, sino simplemente recostándose contra ella. Esperó un rato, jugueteando con esto y aquello. Vigilar a los intrusos nunca fue algo particularmente grandioso, a menos que, por supuesto, te atacaran. Por esa razón era importante, pero todavía no le ayudaba ahora. La única amenaza que pensó que podrían enfrentar había ido y venido. Aún así, mientras se sentaba en silencio, pensando en lo que había dicho Aku y en lo que iba a hacer al respecto, se sentía cada vez más cansado. Para cuando el niño se despertó, estaba demasiado exhausto para volver a despertar el arrebato del niño. Dejó que se hiciera cargo de la guardia y se acostó. El único sueño que vino fue intermitente. Lo siento, Kakashi-sensei parecía francamente asombrado por lo que Naruto acababa de decir. Comillas, hiciste que comillas, dije que usé mis clones de sombra para entrenar trepando árboles. Naruto parecía excesivamente orgulloso de sí mismo, sonriendo alegremente. Sasuke pensó que debería ser más estratégico con mis clones, pensar más en cuándo usarlos y cómo usarlos, así que recordé que cuando los clones mueren, tengo, ¿cómo? Sasuke. ¿Cuál es la palabra para realimentación? El chico suspiró. Comillas, bien, retroalimentación. De todos modos recibo retroalimentación cuando mueren, y aprendo cosas. Naruto miró a los tres, asegurándose de que estuvieran escuchando. Y la mayoría de las veces me entero de lo que se siente al ser apuñalado con una espada o algo así. Todo el equipo 7 hizo una leve mueca. Comillas, pero, me dio esta idea. Genial, la propia Sakura estaba interesada. Después de todo, el chico había estado en el bosque haciendo Dios sabe qué durante 3 o 4 días, tenía curiosidad por saber de qué se trataba todo eso. Comillas, hice como 30 o 40 clones de sombras y los hice practicar trepar árboles. Fue muy extraño, y me cansé mucho después de hacerlo, dijo Naruto al suelo, pero luego sonrió ampliamente, mirando hacia atrás, todos ellos con expresión arrogante. Comillas, pero aprendí a trepar a los árboles con mi chakra. Sakura pensó que sonaba increíblemente útil y extremadamente sobrecargado, pero decidió no comentar al respecto. Miró a Sasuke y encontró al chico con la misma expresión levemente interesada que ella. Por otro lado, su sensei parecía que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. Naruto, habló Kakashi con una sensación de calma fingida, tapándose la boca con las manos en un gesto reverente. Después de que terminaste y desterraste a todos tus clones de sombras. ¿Cómo te sentiste? Naruto parecía inquisitivo, rascándose la parte inferior de la barbilla, antes de responder no lo sé. Comillas, ¿qué quieres decir? Quiero decir, me desmayé después, así que realmente no lo recuerdo. Su maestro respiró hondo y exhaló con fuerza. Comillas, eso sería porque lo que hiciste debería haberte matado. Kakashi prácticamente gritó, exasperado mientras jadeaba por respirar. Sakura sintió algo de eso ella misma, al escuchar que su amiga probablemente debería haber muerto, todo por un pequeño experimento. Comillas, ¿cómo diablos conseguiste el Shadow Clone Jutsu? De todos modos, está encerrado en el pergamino de sellos. Los dos chicos frente a ella tosieron, sus ojos tratando desesperadamente de encontrar algo en la habitación que no fuera su sensei. El hombre simplemente suspiró. Muy bien, voy a fingir que no hice esa pregunta y pasaré al tema en cuestión. Naruto y Sasuke le enviaron al hombre sentimientos agradecidos, sonrojándose profusamente. Hoy comenzaremos oficialmente nuestra misión continua de proteger a Tazuna en el puente. Eso llamó la atención de Sakura, y también la de los otros dos chicos. Se volvieron hacia su maestra, endureciendo los ojos al pensar en lo que podrían enfrentar. Haremos esto en un horario rotativo. Kakashi se volvió hacia ella primero.
Sakura, hoy estarás mirando el puente conmigo, se volvió hacia su rubia residente. Naruto estará conmigo al día siguiente, terminando con Sasuke. Luego repetiremos este programa, todos los días, hasta que se complete el puente y se finalice el intercambio entre la ola y la hoja, o hasta que la amenaza ninja de este país se afronta. Miró a cada uno de ellos a los ojos y luego, aparentemente confiado en lo que vio allí, caminó hacia la puerta, Sakura solo unas medidas detrás de él. Bien, el hombre salió. Hagámoslo, proteger un puente era, en opinión de Naruto, lo más aburrido del mundo entero. Quiero decir, había hecho algunas misiones de categoría de que eran más aburridas, como pasear perros y atrapar gatos, pero en el peor de los casos duraban unas pocas horas. Había estado observando este puente durante 8 horas y, según Kakashi, pasarían otras 3 o 4 antes de que los trabajadores se fueran a casa. Quizás así es el infierno, pensó Naruto, acariciando suavemente su barbilla, entrecerrando los ojos en contemplación. Tenía que admitir que, cuando la niebla comenzó a rodar y Kakashi lo agarró por el hombro, diciéndole que estuviera listo para la pelea, casi se alegró. Está bien, estaba muy contento. Pelear era mucho más divertido que esperar. Kakashi lo había llenado a él y al resto del equipo 7 hace unos días. En el caso más probable, Zabuza estaba vivo, y ese ninja buscador que habían encontrado lo estaba ayudando. Si los dos venían después del puente, Naruto debía enviar un clon de sombra para alertar a los dos que todavía estaban en Tsunami para que enviaran a una persona como respaldo. Hizo precisamente eso, haciendo el signo de clon de sombra y convocando una segunda copia de sí mismo. El otro asintió con la cabeza y salió disparado del puente, dirigiéndose a las sinuosas calles de la ola. Cuando se dio la vuelta, listo para enfrentar el combate, fue para ver a su maestro ya exponiendo su Sharingan. No quería que su sensei se pusiera en riesgo con eso, pero también sabía que, hasta que Kakashi lo había sacado a relucir, había luchado contra el hombre al que ahora se enfrentaban. Naruto se preparó para la batalla a su manera, convocando a 10 clones de sombras a su lado, y 3 de ellos corrieron directamente hacia la niebla que se aproximaba. Ay, está bien, así que eso es lo que se siente morir a través de 1000 agujas en la cara, pensó Naruto, haciendo una mueca de dolor. Bueno saber. Ah, y la muerte a través de una espada gigante de nuevo, increíble. Sí, son ellos, Naruto habló con tristeza, sosteniendo su kunai frente a él, preparado para desviar cualquier proyectil que pudiera ser lanzado hacia él. Ese fue un pensamiento inteligente, Naruto, Kakashi habló, mirándolo con una expresión extrañamente orgullosa, como si el hombre no hubiera pensado que pensaría en eso. Sí, gracias, el rubio habló con torpeza, mirando hacia atrás a la niebla que entraba con un pequeño rubor en su rostro. Se sentía bien ser inteligente, pensar en cosas que nadie más hacía y tener a alguien que te lo señalara. Cada vez que lograba engañar a Sasuke en uno de sus palos que tenía al otro chico tambaleándose, siempre se sentía tan feliz después. Incluso cuando perdió, se sintió bien acercarse cada vez más. Todavía se sentía frustrante como el infierno perder, pero se había acostumbrado a eso, honestamente. Los quejidos y gritos eran puramente estéticos. Una pequeña aguja, casi indistinguible de la niebla de la que emergió, zumbó hacia él, y se dio cuenta con terror de que no podría bloquearla a tiempo. Kakashi lo hizo a un lado con la parte de atrás de su guante, los ojos nunca dejaron la niebla que lo invadía. Concéntrate, Naruto, ese sí, lo haré, sensei. Sus oponentes finalmente se mostraron un segundo después. Zabuza se veía exactamente igual, aunque sus ojos tenían una cierta expresión que no había estado allí la última vez, y Naruto honestamente no estaba seguro de qué hacer con eso. No era extraño para él, lo había visto varias veces antes en Sasuke. Fue una duda. Sin embargo, de lo que sea que se trate, Naruto no lo sabía. No sabía si eso sería bueno o malo para ellos. De repente, el hombre podría estar dudando si debería o no matarlos esta vez, en lugar de bailar alrededor de ellos durante 20 minutos. Si ese era el caso, entonces esperaba que el hombre frente a ellos resolviera sus problemas de manera oportuna. Kakashi, Zabuza habló en voz alta y con confianza, casi gruñendo el nombre mientras agarraba su espada y la arrojaba sobre el puente debajo de ellos, partiéndola en pedazos a sus pies. Voy a ofrecer una última vez, renunciar a ese hombre, y todos podrán irse de aquí con vida. Su maestro soltó una pequeña risa, sacando un pequeño pergamino de dentro de su chaleco y sacándolo, sus ojos se endurecieron mientras tomaba una postura lista para la batalla. Me temo que eso no será posible.
El asesino frente a ellos simplemente asintió, ya que había aceptado este resultado antes de llegar. Se subió la espada al hombro, le dio una orden rápida al tipo de la máscara y cargó contra ellos. Un segundo después, el hombre enmascarado estaba sobre él, y Naruto tuvo que desviar el asalto inicial del tipo con su kunai, dejando que el impulso del golpe lo golpeara hacia atrás. Giró hasta detenerse 1 metro más o menos hacia atrás, mirando al hombre frente a él. Ok, Sasuke dice que el primer paso es analizar a mi oponente. Un Senbon lamió un lado de su cara, haciendo una pequeña incisión en su mejilla. Palideció levemente, logrando esquivar el segundo por instinto, antes de recibir un tercero directamente en su hombro. Comparado con un shuriken, del que había tomado algunos en el pecho con Sasuke, no era nada que mencionar, pero eso era como decir que un Jonin no era nada en la cara de un Kage. Técnicamente cierto, pero sin entenderlo, dolía como el infierno. Aún así, no gritó ni lloró, simplemente siseó de dolor. Ahora que estaba completamente concentrado en la pelea, pudo esquivar las siguientes agujas con facilidad, e incluso hacer coincidir el propio kunai del hombre con uno propio, derribando ambos en el aire. Sin embargo, habría sido generoso llamarlo un punto muerto. Había estado perdiendo terreno durante toda la pelea hasta ahora, y si las palabras de Sasuke eran ciertas, lo que solían serlo, entonces las primeras impresiones en una pelea eran generalmente correctas, a menos que la otra parte tuviera algo para sacudirlo. Sin embargo, Naruto tenía algo para cambiar las cosas. Sacó las manos, formando su distintivo signo de clon de la sombra, y sonrió cuando unas 20 copias de sí mismo aparecieron junto a él. Cargaron contra el hombre enmascarado frente a él con imprudente abandono, kunai listo. Su plan encontró problemas casi de inmediato. Al final resultó que, los clones que desaparecieron al ser golpeados eran bastante susceptibles a las agujas, que, aunque no causaban mucho daño, eran muy buenos para causar una pequeña cantidad de dolor. El hombre enmascarado frente a él arrojó un solo senbon para cada uno de sus clones que cargaban, matándolos a todos y apenas sudando. Eso, normalmente, habría sido un problema, y uno muy grande. Pero Naruto no pudo evitar la sonrisa de alivio que floreció en su rostro, y el hombre frente a él debió haberlo visto, porque dudó. El hombre no se dio cuenta y, en realidad, no se le podía culpar por eso. Tampoco se le podía culpar por el kunai que ahora le salía por la espalda. Sasuke aterrizó a su lado rodando, sonriéndole. Te tomó bastante tiempo, Naruto habló con una sonrisa. Comillas, oye, tú eres el que tardó tanto. Ese clon apenas lo intentaba. Sasuke trató de sonar enojado, pero parecía incapaz de manejarlo, en lugar de eso se concentró en el oponente frente a ellos, ahora herido. El hombre enmascarado se rió. Lo cual, al menos para Naruto, significaba que algo estaba a punto de empeorar su situación considerablemente. Llegó en forma de varios espejos de hielo de unos metros de altura, que comenzaron a formarse alrededor de ellos en forma de cúpula. Sasuke intentó atacar al hombre frente a ellos y evitar que se formaran, pero se lanzó hacia atrás, hundiéndose literalmente en la superficie reflectante. Técnica secreta, cristales de hielo espejados demoníacos. El reflejo del hombre caminó hacia adelante, aunque nunca salió del espejo frente a él. Naruto tuvo la vaga sensación de que había escuchado la voz antes, pero la descartó. No sería bueno detenerse en pensamientos sin sentido durante una batalla. No cuando su enemigo les arrojaba senbon, todo desde casi total seguridad. Me gustaría retractarme de mi declaración anterior, pensó Naruto, aullando de dolor cuando 100 o más agujas se clavaron en su carne. Estos duelen mucho más que un shuriken. Está apuntando a puntos de presión, Naruto. Sasuke siseó entre dientes, él mismo portando varias agujas. Sin embargo, parecía ser mejor golpeando las agujas del cielo, porque el piso frente al chico estaba lleno de cosas. Cúbrete la cara con los brazos, pero si puedes, desvíalos. Quería hacer algún comentario sobre eso, pero honestamente no pudo encontrar la energía. Resultó que sentir dolor en todo el cuerpo, un dolor extremo y persistente, mató la capacidad de hacer bromas. Comillas estilo fuego jutsu bola de fuego. Las llamas de Sasuke iluminaron la niebla que los rodeaba, brillando intensamente mientras ardía contra la serie de espejos frente a ellos. Desafortunadamente, mientras se sentaba y lo canalizaba, varios senbon se incrustaban en su espalda. El niño tropezó un poco, pero no cedió en su ataque, y siguió disparando contra las capas de hielo que bloquearon su escape. Cuando las llamas se desvanecieron, no hubo ni un solo corte en el hielo. Comillas Kuke Naruto exhaló, incredulidad, pánico y desesperanza llenando su voz.
Comillas, ¿qué demonios hacemos, Sasuke? Comillas, cálmate, gritó Sasuke, mirándolo y haciendo una mueca de dolor por el movimiento, cuando varios de los kunai en su espalda salieron. Naruto lo atrapó mientras se tambaleaba levemente, buscando al compañero de Zabuza. Tenemos que pensar, su mejor amigo lo miró, analizando la situación. Comillas, puedes usar tus clones de sombra y sacar algunos de esto, intentar romperlo desde el exterior. Ya lo intenté, las agujas se deshacen de ellos al instante. Como si fuera una señal, otra ronda de Senbon cayó sobre ellos, y Naruto protegió a su amigo de ellos, incluso cuando algunos cientos de cosas impactaron su espalda. Era su turno de casi caerse y ser sostenido por su amigo, que se había recuperado lo suficiente para mantenerse firme. Estas cosas no hacen mucho daño, pero nos desgastan. El niño miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera sacarlos de su apuro. Yo. Naruto, ¿tienes alguna idea? Comillas, N ahora estaba entrando en pánico, lo sabía. Honestamente, fue difícil no hacerlo. Engendró tantos clones de sombras como sintió que podía reunir e hizo que todos y cada uno de ellos cargaran hacia las paredes heladas, tratando de golpearlos. Todos y cada uno de ellos fue cortado. Otra ronda de Senbon, más heridas en su cuerpo. Ya no estaba del todo allí. Podía decirlo, porque honestamente estaba considerando solo gritar y caer en una bola en el suelo. ¿Realmente, qué daño haría eso? Ninguno, ¿verdad? Quizás era mejor rendirse. Un segundo después, algo grande pasó zumbando por ellos, y Naruto sintió el primer dolor extremo de la pelea hasta el momento. Gritó en voz alta cuando algo le arrancó un trozo del hombro. Comillas, ¿qué demonios fue eso? Naruto gritó, mirando a su alrededor por lo que fuera que acababa de golpearlos. Comillas, ese chico, Sasuke gritó, los ojos moviéndose a 1 milla por minuto mientras escaneaba sus alrededores, buscando desesperadamente al hombre enmascarado con el que estaban peleando. Su respuesta llegó un segundo después, sin embargo, cuando Naruto distinguió vagamente una forma humana borrosa más allá de su amigo y gritó el nombre del chico mientras la sangre se acumulaba en su hombro. Un kunai estaba incrustado en él. Yo, Sasuke tosió, mirando a su alrededor, antes, para la inmensa sorpresa de Naruto, sonrió. Yo podía verlo, comillas, que podría seguirlo, con mis ojos. Su amigo estaba jadeando, pero no se podía negar la oleada de esperanza que ambos sentían. Si pudieran rastrear al hombre enmascarado, entonces tal vez podrían comenzar a luchar contra él. Tengo un plan, Naruto, pero no es muy bueno. Tomaré cualquier cosa en este momento, voy a golpearlo con un kunai en el momento exacto en que salga. Naruto sintió que ese era, quizás, un plan bastante terrible, pero no se atrevía a decirlo. Está bien, ¿qué necesitas que haga? Busque cualquier patrón. Sasuke habló, la voz se volvió calculadora, los ojos buscando cualquier cosa y todo. Comillas, ¿con qué frecuencia carga contra nosotros? ¿Cuántos espejos cruza antes de atacarnos? ¿Puede moverse libremente entre espejos sin penalización? ¿Se mueve siempre a la misma velocidad? Cosas así, ¿solo pequeñas cosas? Es pequeño pero comillas lo tengo, Naruto habló, asintiendo con la cabeza al chico frente a él. Usted puede contar conmigo, Sasuke le dio una pequeña sonrisa, luego colocó su espalda a la de Naruto, de modo que los dos miraran a los lados opuestos de la pared helada. Comillas, él está viniendo, Sasuke gritó, y esa fue la única advertencia que recibió Naruto antes de que un dolor agudo impactara la parte posterior de su hombro izquierdo, a escasos centímetros de su cuello. Analizar. Pensar. Le tomó 2 segundos para. El hombre enmascarado cargó, y Naruto apenas logró desviar el kunai en su mano, pero no pudo evitar que el hombre se alejara, de regreso al espejo frente a ellos. Esperar. Eso podría ser algo. Comillas, creo que tengo algo, comillas, en realidad, comillas, sí, trata de no sonar tan sorprendido, Naruto gritó, pero no pudo evitar que resurgiera más esperanza. Tengo que estar seguro, primero, sin embargo, dame una carrera más, comillas, te tengo. Cuando el hombre se acercó para darle otro golpe, Naruto anticipó los movimientos del hombre. Fue recompensado con un jadeo agudo, mientras trazaba una línea débil en el brazo del hombre enmascarado. No fue un corte particularmente grande, quizás un poco más profundo de lo que se obtendría con un trozo de papel. Para él, en ese momento, bien podría haber sido el golpe mortal. Comillas, lo tengo. Solo puede atacar en línea recta, y solo desde su lado derecho. Esquiva hacia la izquierda y luego corta, lo golpearás todo el tiempo. Eso fue asombroso, Naruto. Fue un sonido tan pequeño, de verdad. Fue un silbido, que comenzó pequeño,
pero en un instante pareció borrar todo el sonido del mundo. El hombre venía de nuevo. Naruto pudo verlo. Sasuke se había vuelto hacia él, los ojos llenos de alegría, esperanza, orgullo y un millón de otras pequeñas cosas. Había apartado la mirada de su oponente, solo por un segundo, y ahora iba a apagar. No podía decir hacia dónde apuntaba el kunai, pero tampoco tenía tiempo para averiguarlo. Naruto sabía que no podía haber vacilación, ningún momento intermedio si iba a salvar a su amigo. Sin pensarlo realmente, se movió. La sangre le goteaba por la barbilla. El kunai en las manos de sus oponentes tembló, aunque el arma no se movió. Sonaba, seguro, pero estaba demasiado adentro para soltarse tan fácilmente. Demasiado profundo en su propio pecho izquierdo. Cortando el corazón de Naruto. Sasuke gritó con toda la energía que aún le quedaba, hasta la última fibra de su ser mientras agarraba la mano del hombre enmascarado, manteniéndolo en su lugar, incluso mientras luchaba por liberarse. Naruto sintió que, normalmente, el hombre habría podido alejarse con facilidad. Parecía mucho más fuerte que él. Quizás era irónico que ahora, de todos los tiempos, se sintiera realmente fuerte. Ahora su mejor amigo no desperdició su oportunidad, sacando un kunai de su hombro y apuñalándolo directamente en el pecho del enmascarado. Su oponente gritó, finalmente logrando liberarse del agarre de Naruto mientras se alejaba, llevándose inadvertidamente a Naruto con él. Sintió que su cuerpo caía hacia adelante, incapaz de sostenerse. Los brazos de Sasuke lo agarraron. Se sentían tan cálidos contra él, y Naruto se sintió inclinarse hacia el chico sin querer. Naruto miró a su amigo, preguntándose qué quería. Una gota caliente y salada impactó en su mejilla un segundo después, rodando por su rostro. Sasuke estaba llorando abiertamente, su rostro era un completo desastre de sangre y lágrimas. El chico le parecía tan extraño. Nunca lo había visto en un estado tan terrible. Ociosamente, sacó un senbon de su hombro, solo para ver qué pasaba. Ni siquiera lo sintió. Pensó que recordaba vagamente a Iruka-sensei diciéndoles que eso era una mala señal. Oh. Naruto se dio cuenta, con los ojos vidriosos mientras miraba directamente al cielo. Voy a morir. Naruto, vamos hombre. Sasuke estaba llorando, tratando de levantarlo, pero el chico estaba demasiado débil por la pelea. Tienes que levantarte. Él mismo se sintió débil. Trató de seguir las órdenes de su amigo, intentó mover un músculo, pero descubrió que su propio cuerpo no respondía. Era tan extraño sentir como si no pertenecieras a tu propio cuerpo, como si ni siquiera estuvieras realmente en él. 1,5 millones de pensamientos cruzaron por su mente. Vio su vida en el pueblo, los niños con los que jugaba, sus padres llevándolos. El distrito comercial, siendo reprendido, intimidado, golpeado, gritando sobre convertirse en el Hokage, un zorro y conocer a Sasuke. Vio a Sakura, Ino e Iruka. Vio bromas tontas e incluso niños tontos, simplemente tratando de divertirse tanto como pudieran. Se miró a sí mismo, riendo y jugando con Sasuke mientras terminaba de pintar el bigote en el monumento del cuarto Hokage. ¿Qué hay de convertirse en Hokage? Las lágrimas de Sasuke caían por su rostro, goteando por su propia barbilla. Tienes que levantarte si quieres ser Hokage, Naruto, así que vamos maldita sea, pensó Naruto, sonriendo amargamente, me siento como un idiota. Nunca llegaría a nada en su vida. Lo había sabido desde el principio, desde que todo empezó. Todo el mundo en toda la aldea le había dicho eso una y otra vez. Quizás, en algún punto de la línea, había llegado a creerles. Yo nunca iba a ser Hokage, si era posible que el rostro de Sasuke se volviera más conmocionado, más devastado de lo que lo hizo. Los ojos del chico se agrandaron y sus cejas se arquearon aún más. Se sentía mal, quería retratarse de las palabras que había dicho. Dioses, quiero hacer tantas cosas de manera diferente. Sasuke notó distraídamente que su voz era más débil de lo que había querido, saliendo apenas como un susurro. ¿Puedes prometerme algo? Cualquier cosa. Sonrió y el peso sobre sus hombros pareció desaparecer. Notó, con una apariencia de sorpresa, que la herida en su pecho no le dolía tanto, pero lo atribuía a que sus nervios se estaban apagando. Yo quiero que hagas tu sueño realidad. Agarró la mano del niño con la suya, vagamente sorprendido de lo débil que se sentía su propio agarre en comparación con sus amigos. Hazte más fuerte que tu hermano, golpéalo, pero tu sueño, ser Hokage. Su visión se estaba llenando de negro. Sasuke residía en un pequeño
Retrato, justo en el centro de todo. Naruto notó con cierta curiosidad que los ojos del chico eran de un rojo brillante, con 3 pequeños puntos negros arremolinándose dentro de ellos. Su Sharingan coincidía perfectamente con el de Kakashi. ¿Pero no puedo hacer eso, ahora? Sintió que todo el dolor se desvanecía, sintió que su visión se oscurecía. Él estaba muriendo. Tal vez podrías, y con un último suspiro, Naruto Uzumaki expiró de frío. Hoy, despierta, comentó Naruto, mientras jadeaba y se sentaba, encontrando fuerza en sus brazos y piernas más que capaz de mantenerlo erguido, quizás no. De pie en unos centímetros de agua. ¿Dónde diablos? Mira por aquí, idiota, no tienes mucho tiempo, hizo lo que se le pidió y fundó, Naruto gritó, y bastante fuerte ante eso. Un zorro gigante de color marrón rojizo yacía detrás de barras de acero oxidadas y gigantes. La bestia tenía los ojos rojos y rasgados que parecían brillar en la oscuridad de la habitación, y 9 colas que fluían detrás de él como un río. Todo parecía demasiado grande para ser concebido y, sin embargo, Naruto podía sentir que no estaba soñando. Honestamente, no estaba seguro de cómo lo sabía, habría tenido mucho más sentido si esto fuera un sueño, una especie de alucinación cercana a la muerte. Pero no fue así. Algo en su estómago, el remolino negro que había visto solo unas pocas veces en su vida, le dijo que no lo era. Gritó de nuevo, solo por si acaso. Cállate, hizo lo que le ordenó, sintiendo que podía ser perdonado por escuchar a un demonio zorro gigante de 9 colas. Espera un segundo. ¿Eres el zorro de mis pesadillas? ¿De verdad? En eso es en lo que te enfocas. El zorro de hecho negó con la cabeza, lo que parecía una cosa extrañamente humana, antes de volver a mirarlo. No importa. Escucha, chico, el zorro apoyó la cabeza en el suelo de la habitación, creando una pequeña ola de agua que se elevó hasta la mitad de las rodillas de Naruto. ¿Estás muriendo? ¿Qué se suponía que tenía que decir a eso? Se te salvaré. 4 palabras muy simples y, sin embargo, llevaban consigo un poder extraño. Con ellos, Naruto sintió que la esperanza florecía en su pecho, y algo del dolor persistente que sentía pareció desaparecer. ¿Por qué harías eso? Porque tú y yo, muchacho, estamos conectados. Tú vas, yo voy. El zorro señaló a cada uno de ellos, su sonrisa se volvió siniestra. Bueno, me reformaría. Después de un tiempo, pero honestamente, eso suena como una bagatela. Entonces, te estoy haciendo un buen trato, puedes vivir. Eso sí que parecía un buen negocio. El consejo de Sasuke volvió a él, que si un trato parecía bueno, a menudo era porque lo era. ¿Tú qué sacas de esto? El zorro realmente se rió. Parece pensar que tiene una opción en el asunto. Naruto sintió poder, cantidades abrumadoras de él, recorriendo a través de él, cuando el agua debajo de él se volvió de un color naranja tenue, y la superficie comenzó a burbujear siniestramente. Afortunadamente para mí, estás lo suficientemente cerca de la muerte que el deseo natural de vivir de tu cuerpo está sobreescribiendo cualquier voluntad que hayas tenido. Puedo verter tanto chakra como tu cuerpo necesita para vivir. Antes de que deje de tomarlo. Entonces, comentó el zorro siniestramente, sacando su garra de la jaula y deteniéndola justo antes de la frente de Naruto. De cerca, la garra de la bestia era enorme, tal vez del tamaño de él solo. Puedo, digamos, acelerar un poco mi plan. O bien, pensó Naruto, sintiendo que el miedo lo recorría, estaba preocupado de que me ayudaras a ser amable. Así que vuelve, chico. El zorro se giró una última vez y se acostó en su jaula, su enorme ojo rojo parecía atravesar el alma de Naruto mientras se cerraba lentamente. Hoy, ten cuidado ahí fuera, Sasuke todavía estaba perdiendo, y la idea lo llenó de un odio virulento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas horribles y sucias. Incluso cuando su visión parecía mejorar cada vez más. Con cada segundo que pasaba, sentía que sus ojos también se nublaban. No podía concentrarse, no con lo que había sucedido. Naruto estaba muerto y era culpa suya. Había perdido la concentración, miró al chico con orgullo. Había visto cómo la expresión del rostro del chico pasaba de feliz, a sorprendido, a determinado. Estaba completamente seguro de sí mismo. Él acababa de desperdiciar su vida, en un abrir y cerrar de ojos, ¿y para qué? Para él. Solo quería gritar, quería matar todo a su paso ahora mismo. Observó en cámara lenta cómo el hombre salía del espejo, acariciando su abdomen donde el mismo Sasuke lo había apuñalado, y le arrojaba algunos senbon. Los desvió, con facilidad, sin esfuerzo. Sus ojos eran demasiado buenos.
Ni siquiera se demoraron en las agujas, pareciendo casi apuntar a ellas para que su mano las siguiera. Se sentía como si los hubieran atrapado. El niño mismo, sin embargo, era un poco más ágil. Incluso cuando Sasuke siguió el consejo de Naruto, esquivando a la izquierda y cortando la máscara en su rostro, marcando una línea profunda, se encontró incapaz de ir más lejos cuando una pequeña daga helada casi le corta el brazo. Lo esquivó en el último segundo, sintiendo que la rabia lo llenaba. Sintió que sus ojos se elevaban de nuevo, veía aún más lentamente. Sintió que podía ver cada trozo de hielo individual que caía de los espejos a su alrededor. Tuvo casi una eternidad para sí mismo antes de que el chico atacara de nuevo, incluso si fue solo 4 segundos después. Observó que había exactamente 476 Senbon en el suelo y 53 todavía en su cuerpo. Notó el movimiento del cuerpo de Naruto. Notó el movimiento del cuerpo de Naruto. Notó el movimiento del cuerpo de Naruto. Fue sutil, en realidad, solo un pequeño temblor en la mano derecha del chico, pero aún era movimiento. Movimiento que era imposible. Debería haber sido imposible. A menos que Naruto estuviera vivo, por supuesto. La alegría y la esperanza se apoderaron de él. Si pudiera vencer al ninja frente a él, podría derrotarlo y llegar a Kakashi, entonces tal vez aún podría salvar un ruido que Sasuke no pensó que pudiera haber sido creado por algo humano, pareció destrozar el aire. El asaltante enmascarado, que había estado a punto de atacarlo una vez más, se detuvo en seco. No se había detenido. Había sido lanzado hacia atrás por la fuerza del rugido en sí. Había tenido sustancia, alejando la niebla que los rodeaba. Lo había empujado hacia atrás unos centímetros, incluso con su postura. Naruto se levantó. Sasuke casi lloró de nuevo, corriendo hacia su amigo, olvidándose por completo de la batalla que tenían ante ellos. Y luego Naruto cayó a 4 patas, su boca se curvó en un gruñido. La cosa lo miró, tenía los ojos rojos de odio, hendiduras antinaturales corriendo por el medio, el chakra a su alrededor burbujeaba hacia la superficie en una capa naranja que parecía rodear todo el cuerpo de Naruto, fusionándose en una única cola naranja que fluía detrás él. Su mirada lo atravesó, mirando dentro de su núcleo. Sasuke no vio reconocimiento en sus ojos. Comillas N Naruto la criatura cargó. Fin del capítulo 7 y comienzo del capítulo 8. Capítulo 8. Las profundidades del Sharingan. Un corte en el brazo izquierdo de Zabuza había reducido drásticamente sus funciones hace un tiempo, y estaba bastante seguro de que su brazo derecho tampoco tenía tanto tiempo. Apenas esquivó uno de los dientes de los sabuesos ninja, tratando de contraatacar y desterrarlo, pero fue interceptado por otro, y casi le arranca el brazo cuando lo muerde. Lo arrancó con todas sus fuerzas, retrocediendo varias veces mientras creaba distancia entre él y los perros. Estaba perdiendo, y bastante mal en eso. Había subestimado al hombre frente a él, el héroe del Sharingan era mucho más fuerte de lo que el asesino había pensado que sería. Y escuché a Aku gritar antes. Había estado tratando de escapar de esta pelea para ayudar a su estudiante por unos minutos, pero Kakashi era muy persistente. No ayudó a Zabuza que las convocatorias del hombre fueran despiadadas, que se mantuvieran fácilmente a su velocidad máxima y pudieran rastrearlo por su olor cuando desapareció en la niebla. Por lo que había visto, tampoco podía matarlos. Habían desaparecido en bocanadas de humo después de que los golpeó, y después de haber desterrado a algunos de ellos, Kakashi simplemente los había convocado de nuevo. Estaba a punto de agotar su última contingencia cuando escuchó el rugido. Nunca había experimentado nada parecido, un sonido penetrante y aullido que parecía dividir el aire. Lanzó a los perros de Kakashi varios pies hacia atrás, e incluso aturdió brevemente a ambos Jonin. Cuando Zabuza miró hacia la posición de su estudiante, fue para ver que la niebla se había despejado del área. Bueno, eso no es bueno. Podía ver claramente el Kekkei Genkai de su estudiante, lo que significaba que Aku, afortunadamente, todavía estaba vivo. Obviamente, no habían podido probarlo, pero ambos habían teorizado que el hielo se derretiría si mataran a Aku. Desafortunadamente, parecía que el rugido provenía del punto muerto en medio de los espejos. Un chakra naranja que parecía irradiar maldad a su alrededor, llenó el aire, casi sofocando a Zabuza incluso desde tan lejos. Temía pensar en lo que tanto poder debía haberle estado haciendo a su propio alumno, y por eso, resignado al hecho de que estaba a punto de recibir mucho más de lo que esperaba hoy, corrió hacia atrás hacia la furiosa tormenta. Aku sentía dolor de muchas maneras, una de las cuales era
La puñalada directamente debajo del esternón. Tampoco ayudó que hubiera matado a una de las únicas personas que pensaba que era agradable en todo el mundo. No conocía a Naruto por mucho tiempo y, de hecho, su interacción no había sido particularmente larga. Habían hablado de filosofía mientras Aku recolectaba hierbas para la recuperación de Zabuza. Él mismo había dicho que vivía para su amo. Fueran cuales fueran las intenciones del hombre, siempre lucharía por él y le serviría. Naruto en realidad había reflejado su propia filosofía. El chico había dicho que no importaba que, al final del día, lo único que realmente le importaba eran sus amigos. Bueno, había sido eso, y convertirse en el Hokage, lo que Aku imaginó era probablemente el equivalente de la hoja al Mizukage. Era un gran sueño, pero pensó que le quedaba bastante bien al chico. Y luego mostró cuán comprometido estaba con sus amigos, tomando el kunai destinado al chico de cabello negro con su propio cuerpo. No había estado a punto de matar a ninguno de ellos, simplemente incapacitarlos hasta que su maestro pudiera acabar con el líder y asesinar al constructor de puentes. Al mismo tiempo, podía entender cómo el chico rubio había sido incapaz de leer el ataque, asumiendo así que era un golpe fatal. Casi había llorado al ver morir al chico que acababa de conocer en los brazos de su amigo. Aún así, tenía un trabajo que hacer. Zabuza había sido claro acerca de las emociones de uno, nunca deberían mostrarse en el campo de batalla, por lo que estaba decidido a terminar el trabajo, noquear al otro chico a pesar de sus sentimientos y ayudar a su maestro. Y luego, Naruto se había levantado. Había sido increíblemente repentino, aturdiendo a Aku hasta el punto en que casi lo mata el chico con el que estaba peleando, teniendo que formar una daga helada en su mano torpe para desviar el kunai que empuñaba el chico. Y luego Naruto había rugido. Era mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Lo había golpeado con suficiente fuerza para detener su asalto, obligándolo a retroceder hacia sus propios espejos. El chico debajo de él, el de cabello negro y los ojos rojos brillantes, había corrido hacia su amigo, luciendo listo para abrazar al chico. Y casi lo matan por eso, apenas logrando esquivar a la bestia que atacaba a su lado, chocando contra uno de los espejos de Aku cuando no pudo detener su propio impulso. Sus ojos se abrieron cuando el hielo se rompió instantáneamente. Sasuke realmente no sabía qué sentir. Por un lado, Naruto parecía estar completamente recuperado, corriendo por la arena y destruyendo por completo el jutsu oculto de sus oponentes. Eso fue sin duda una mejora con respecto a cuando habían estado atrapados dentro de un verdadero infierno de Senbon. Por otro lado, Sasuke estaba bastante seguro de que el chico estaba tratando de matarlo. Estaba bastante claro que algo andaba mal con su amigo, pero no tenía ni idea de cómo abordar la situación en absoluto. ¿Qué pasa? Sasuke se dio la vuelta, sorprendido por la repentina intrusión en su espacio mental, para encontrar al chico enmascarado con el que habían estado luchando asomando la cabeza por uno de sus espejos. No podía ver su expresión, pero supuso que el chico estaba tan sorprendido como él. Ni idea. ¿Y por qué diablos me preguntas? No deberías estar tratando de matarme, no te ofendas, pero creo que esa cosa te va a matar mucho más rápido que yo. Sasuke refunfuñó en voz baja para sí mismo, pero no pudo encontrar una refutación. Silo el chico vaciló. Y Aqua, pensó Sasuke, eso va de mal en peor. Zabuza Momochi, el demonio de la niebla, cargó hacia adelante, balanceando su espada en un arco simplista hacia Naruto. Su amigo, si es que ya estaba allí, no se molestó en esquivarlo. El borde no perforó la piel del niño, sino que simplemente hizo retroceder a la criatura unos metros, aterrizando a cuatro patas con un gruñido sibilante. ¿Qué le pasa a este chico? El asesino habló, mirando hacia Sasuke como si tuviera una respuesta mágica. ¿Me veo como si supiera lo que está pasando? Sasuke pensó enojado, con los puños apretados en sus armas, que ni siquiera había bajado de las dos que tenía frente a él. Mi mejor amigo se ha convertido en una especie de monstruo, ¿de verdad esperas que yo? Sasuke esta vez, fue su respaldo, ya que 4 o 5 sabuesos ninjas se abalanzaron sobre la escena, formando una unidad protectora a su alrededor. Su sensei ocupó el espacio junto a él un segundo después, con los ojos duros mientras miraba a sus asaltantes hacia Naruto. Mierda, Sasuke, ¿qué le pasó a Naruto? Su maestro sonaba más serio de lo que lo había escuchado antes, mirándolo con su Sharingan ardiendo. El tipo enmascarado estaba a punto de matarme, notó que el niño, cuyo nombre Zabuza había dicho que era Aku, se estremeció levemente ante la acusación.
Pero Naruto se paró frente al kunai, y, pensé que había muerto, pero bien, lo tengo, interrumpió Kakashi, mirando apreciativamente al chico frente a todos ellos, que gruñía de un lado a otro con los perros ninja, aparentemente en una especie de enfrentamiento primario. Sasuke, lo que voy a decirte está técnicamente clasificado. En realidad, es un secreto a voces que la mayoría de los adultos en la aldea de las hojas conocen. Su sensei se volvió hacia él. Naruto Uzumaki es el Jinchuriki del zorro de 9 colas. Después de ser herido de muerte, asumo que su cuerpo estaba buscando cualquier cosa que pudiera encontrar para salvarlo, y terminó absorbiendo algo del chakra del 9 colas. Parece haber absorbido mucho más de lo que debería ser posible. Se suponía que su sello estaba seguro. Esperarlo. Comillas, ¿y por qué estás diciendo todo esto en nuestro oído? Zabuza habló, colocando su enorme espada en su hombro y mirándolos con sospecha. La identidad del Jinchuriki del zorro de 9 colas podría ser información valiosa para las personas adecuadas. Porque en este momento, ni siquiera sé si Naruto va a sobrevivir a esto. El rostro de Sasuke palideció y su corazón dio un vuelco. Apenas había sido capaz de seguir los últimos minutos entre los dos, yendo y viniendo entre ellos, aparentemente ambos evaluándose y amenazándose mutuamente a la vez. Pero, comillas, espera, ¿por qué no sobreviviría? No lo revivió el chakra de las 9 colas, solo que sea. Kakashi lo miró con una expresión gentil, antes de que sus ojos se abrieran y lo tirara hacia atrás. Justo a tiempo, cuando una garra de chakra cortó el espacio que había ocupado anteriormente, desgarrando el aire con una ola de calor que golpeó el rostro de Sasuke un segundo después. Los 4 esquivaron hacia atrás, apenas logrando evitar algunos ataques más del Naruto de 9 colas. Comillas, ve, Kakashi, uno de los perros ninja, un perro pequeño de color marrón rojizo, le gritó a su mentor, poniéndose delante de ellos con su séquito a remolque. Comillas, vamos a distraer a este tipo, aunque solo nos quedan unos minutos antes de que termine la convocatoria. Está bien, Pakkun, le habló Kakashi al perro, prácticamente cargando a Sasuke hacia atrás mientras huían de la criatura. Gracias por tu ayuda, no te preocupes, pero será mejor que nos compres algunas de las buenas golosinas. Después de esto todos los perros se abalanzaron a la vez, arrastrando la forma de Naruto al suelo. Por un momento, Sasuke temió que destrozaran al chico, pero vio un segundo después que sus dientes ni siquiera estaban penetrando el espeso y maligno chakra que rodeaba su cuerpo. Después de que Kakashi hubo creado cierta distancia, creó algunas señales con las manos y luego las llevó al suelo. Estilo de la tierra, muro de barro, una gran barrera, que parecía estar hecha de algo más que el puente en el que estaban, apareció frente a ellos, bloqueando uno de los siguientes ataques de Jinchuriki. Sasuke, Kakashi lo miró, suspiró y luego continuó. El plan del 9 colas probablemente sea apoderarse del cuerpo de Naruto por completo y luego reconstituirse en él. Su objetivo aquí es que Naruto se pierda, gane las 9 colas y se convoque por completo al mundo exterior. Comillas, ve, bueno, entonces ¿qué demonios hacemos? No podemos salvarlo. Sasuke se dio cuenta de que su voz salió desesperada, incluso suplicante. No le importaba particularmente. Esta era la vida de su amigo en juego, la vida del chico que había dado por él. En este momento, el suyo no importaba. Daría cualquier cosa, todo, para salvar a su amigo. Para pagar la deuda, Naruto. Kakashi se quedó en silencio por unos segundos, contemplando algo mientras la pared frente a ellos temblaba y comenzaba a ceder bajo el asalto del 9 colas. Un segundo después, los ruidos cesaron de nuevo, reemplazados por los arañazos y los gruñidos de los ataques del perro. El plan mucho más fácil es eliminar la amenaza frente a nosotros. El 9 colas puede hacer a Naruto fuerte, pero eso es solo fuerza bruta. Lo has visto, ¿verdad? Sasuke lo había hecho, el chico había intentado matarlo unas cuantas veces, pero habían sido movimientos instintivos, mal pensados, fáciles de esquivar. Pero yo podría matarlo, incluso en esa forma. Sasuke ni siquiera lo dudó. Comillas, ¿cuál es el otro plan? El hombre frente a él simplemente suspiró, aparentemente resignado a su destino, antes de colocar sus manos frente a su Sharingan, haciendo un signo de tigre modificado. El hombre cerró los ojos y se concentró mucho. En los días del periodo de los estados en guerra, se rumoreaba que un Uchiha de inmenso poder, un hombre conocido como Madara, una vez domesticó al zorro de 9 colas con solo su genjutsu de Sharingan. Kakashi habló con calma, pero había algo en su voz que hizo que los pelos de la nuca de Sasuke se erizaran. Duda.
Yo poseo un tipo poderoso de Sharingan, conocido como Mangekyo Sharingan. Eso envió un escalofrío por la espalda de Sasuke. Había escuchado sobre el Mangekyo de su hermano, y que el único método para obtenerlo era matar a su amigo más cercano. No estaba seguro de si tomar la palabra de su hermano o no, pero no tenía nada más con lo que continuar. Ok, entonces vas a lanzar un genjutsu sobre Naruto para sacarlo de esto. Conozco algunos genjutsu, pero el problema es que Madara nunca dejó una guía sobre cómo subvertir la voluntad del 9 colas. Diablos, incluso todo el asunto de la domesticación es solo una historia. Su sensei no se veía muy bien, sus piernas temblaban levemente y estaba pálido. No ayuda que solo haya usado mi Mangekyo un puñado de veces, necesitaré mucho tiempo para cargarlo. Eso significa: ¿me estarías ganando tiempo, luchando contra Naruto? Kakashi lo miró directamente, ojos duros. No tendrías respaldo real, nadie vendría a salvarte, solo, contra él. Jinchuriki del zorro de 9 colas. Decir que el pensamiento asustó a Sasuke habría sido un eufemismo. Estaba aterrorizado y tembló físicamente en su lugar, apoyándose en el suelo con su brazo derecho todavía en pleno funcionamiento. Su brazo izquierdo estaba entumecido por los repetidos ataques del chico que estaba sentado frente a ellos, mirando al suelo en un pensamiento silencioso. Él no estaría solo, todas las cabezas se volvieron detrás de ellos, y Sasuke casi gritó mientras miraba el rostro de Sakura, parado allí con una expresión determinada en su rostro. Kunai listo. Comillas Sakura, ¿por qué no estás protegiendo a Tsunami? Kakashi habló, mirando hacia la chica con una leve sorpresa. Lo estaba, y luego aparecieron 2 mercenarios que querían secuestrarla. Los saqué y los até, se los di a los aldeanos, pero se fueron para ir a formar una milicia. Creo que van a intentarlo y proteger el puente. Sakura explicó, exponiendo los eventos de la última hora más o menos. La pregunta más importante es ¿qué diablos está pasando aquí? Quiero decir, escuché la parte final sobre el Mangekyo Sharingan o lo que sea, pero ¿contra qué estamos peleando? Porque no parecen ser esos dos, señaló a Zabuza y Aku, quienes estaban descansando contra el lado opuesto del puente, con el hombre mayor envolviendo un vendaje alrededor del esternón herido de su estudiante. Sasuke casi quería sentirse mal por eso, pero luego recordó que todo esto era culpa suya y que había estado tratando de matarlos a ambos. No me siento tan mal por eso. Sasuke y Kakashi le dieron a la chica un breve resumen de lo que había sucedido y de su objetivo, tratar de distraer a Naruto mientras su sensei cargaba su Mangekyo para usar un genjutsu. Espera, dijo Sakura cuando terminaron, luciendo terriblemente preocupada. Comillas, ¿conoces siquiera el jutsu para sacarlo de esto? Su sensei les dio una risa estridente y evasiva. Ay Dios mío, murmuró Sakura, arrodillándose en el puente de piedra, respirando con dificultad, los ojos endureciéndose cada segundo. Un momento o dos después, miró hacia arriba, terriblemente asustada. Vamos a luchar contra esa cosa, señaló con un gesto a la pared, que, como si fuera una señal, tembló terriblemente bajo la tensión del ataque de Naruto. Sobre lo que bien podría ser un cuento de hadas. ¿Es eso o mata a Naruto? Sasuke habló, hablando sin su habitual delicadeza. ¿No entiende que no tenemos opciones aquí? Sakura se mordió el labio, apartando la mirada de él. De hecho, fue difícil sopesar toda tu vida, la vida de tus amigos y la vida de todo un pueblo, en lo que era esencialmente una corazonada gigante. Pero por Naruto, Sasuke lo haría. Por favor, Sakura, la niña suspiró, antes de levantarse, mirar hacia él y asentir. Bien, Kakashi los miró a los dos con su ojo derecho con lo que solo pudo describir como asombro. Eso o una preocupación intensa, estaba en algún punto intermedio. El hombre se calló, aparentemente perdido en lo que podría decirse en tal situación. En cambio, simplemente negó con la cabeza y miró hacia el muro de piedra, al menos preparado. Buena suerte a los dos, asintieron y, un segundo después, la pared se disparó hacia adelante. Se estaba encogiendo mientras lo hacía, pareciendo perder masa mientras empujaba a la bestia furiosa al otro lado de ellos hacia el final del puente. Arrojó a la criatura por el extremo de la sección incompleta, y tanto la tierra fangosa como la bestia se estrellaron contra las olas. Un segundo después, Naruto de una cola saltó hacia el puente, con los ojos primitivos, llenos de rabia. Solo había unos pocos metros, quizás 4 o 5, entre Sasuke y Sakura, y Kakashi, Zabuza y Aku.
Algunos de los perros ninja que Kakashi había convocado, los que quedaron al otro lado de la pared para distraer al 9 colas, todavía estaban alrededor, aunque parecían estar perdiendo fuerzas. Lo siento niños, eso es todo lo que podemos hacer por ustedes. Un par de mis hijos ya fueron desterrados, tengo que ir a ver cómo están. El líder del grupo, Pakkun, si recordaba correctamente, habló con ojos culpables mientras los miraba a los dos. Está bien, gracias por todo, Sasuke respondió, dándoles a los caninos una débil sonrisa. Los perros estallaron en humo un momento después, todos con la misma expresión de culpa. A Lucia no le importaba mucho, no había contado con ellos para ganar esta pelea. Demonios, había estado planeando hacerlo solo hasta que Sakura apareció. Comillas, ¿cuál es el plan? Sasuke, la chica en cuestión, miró hacia él, pero no se atrevió a alejarse de la amenaza frente a ellos, quienes parecían estar midiéndolos. No muevas. Sasuke no apartó la mirada de la bestia en el cuerpo de Naruto. Podía sentir algo en la parte posterior de su cráneo, un leve cosquilleo allí. Arañó y picó, suplicando ser liberado. Bueno, pensó Sasuke, no veo ninguna razón para no hacerlo. Su visión se elevó a un estado ridículo, tanto que pudo ver los movimientos individuales del cuerpo de Naruto, pudo decir que las aparentemente nerviosas sacudidas del chico en realidad eran dolorosas y nerviosas. Pude ver que la mirada agresiva en sus ojos era en realidad una agonía, un grito de ayuda. Se sintió enojado, realmente enojado, por segunda vez ese día. Entonces, ¿este zorro de 9 colas cree que puede llevarse a mi mejor amigo? Sasuke se enfureció, dibujando uno de sus dos últimos shuriken en su debilitada mano izquierda. Usarlo por sus propios medios. Sasuke vio el momento exacto en que la criatura cargó, los movimientos de su tobillo comenzaron a impulsarla hacia adelante. Ya estaba esquivando el ataque antes de que la bestia se diera cuenta de que estaba atacando. No te dejaré. Sakura se quedó un poco atrás, apenas logrando esquivar las garras del monstruo, pero sin darse cuenta le dio un camino despejado hacia Kakashi. Ambos ojos se abrieron, cuando el hombre frente a ellos se convirtió en el objetivo de la ira del 9 colas. O lo habría hecho, si no fuera por el chico enmascarado de antes pateando a Naruto a un lado, parándose para dar un paso frente a Kakashi. Comillas, sacó el asesino de la niebla, gritó, ojos abiertos de par en par por la conmoción. Comillas, ¿qué demonios estás haciendo, Zabuza, señor? Respondió el chico, pasando otro golpe por un pelo, el chakra de la garra de la bestia acercándose lo suficiente como para dejar un corte en la piel del ninja enmascarado. Pensé que ya había matado a este chico una vez hoy, y me encontré abrumado por el dolor. Yo, traté de ocultarlo, de enterrarlo como dijiste, pero, el niño esquivó debajo de una garra y envió una patada ascendente a la parte inferior de la mandíbula del 9 colas, lanzando a la criatura hacia él y Sakura. Lo siento, señor Zabuza, pero no creo que pueda volver a matarlo. El chico enmascarado se estremeció, e incluso desde donde estaba Sasuke, era obvio que el chico estaba llorando, por mucho que tratara de ocultarlo. El demonio de la niebla parecía congelado en el lugar, incapaz de encontrar nada que decir, pero un segundo más tarde, los 9 colas aterrizaron de nuevo en el puente y pasaron a los dos miembros restantes del equipo 7, disparando hacia Aku con toda su rabia. Fue interceptado por una enorme gran espada y empujado hacia atrás por la pura fuerza del golpe. Aku, tú, yo. Zabuza Momochi parecía sin palabras, suspirando un segundo después, antes de balancear su espada sobre su hombro y agacharse para despeinar brevemente el cabello del chico. El hombre se volvió hacia la bestia, ahora entre el equipo 7 y ellos dos, y levantó su espada. Creo que necesitamos tener una larga charla después de que todo esto termine. Para su sorpresa, el chico extendió la mano y se quitó la máscara, guardándola dentro de su aori. El niño sonrió un poco tristemente, sin poder mirar a su amo a los ojos. Eso suena bien, Zabuza señor. Sasuke vio por primera vez bien el rostro del chico, y pudo decir con bastante certeza que no había esperado que fuera tan femenino. Aún así, también había visto al niño apuñalar a su mejor amigo hoy, además de intentar asesinar a un constructor de puentes inocente por dinero, por lo que no fue tan tonto como para pensar que eso lo hacía menos intimidante. Estoy alrededor del 40% del camino cargado, dijo Kakashi, mirando a Zabuza y Aku con un ligero temor, antes de despedirlo. Si ustedes realmente quieren ayudar, bueno, podríamos usarlo. Quiero ayudar es un término fuerte, dijo Zabuza, poniendo los ojos en blanco mientras se obligaba a levantar la mano izquierda.
Sasuke notó que había una gran incisión en ese brazo, probablemente le dio su sensei. Aún así, logró levantar la mano e instantáneamente, 2 copias de Zabuza, hechas con las aguas que rodean el puente, cobraron vida. Estoy aquí porque este mocoso me lo pidió, no hay otra razón. Si esta cosa contra la que estamos luchando alguna vez amenaza la vida de Aku, entonces la mataré sin pensarlo 2 veces. El chico en cuestión parecía aturdido, con los ojos muy abiertos mientras miraba al famoso demonio de la niebla. Zabuza, señor, como dije, hablaremos más tarde. Mocoso. Tenemos trabajo que hacer. Los clones del asesino fueron primero, corriendo hacia el Naruto de una cola con una velocidad impresionante, usando su impulso para balancear sus espadas con una fuerza aún mayor de lo normal. La bestia tomó la espada con su cuerpo, se aferró a ellos después de que golpearon y atrajo a los clones hacia él con sus propias espadas. Los cortó un segundo después. Para disgusto del asesino. Aún así, el dúo de la niebla no dejó de moverse por un segundo, ya que Aku ya había sacado una pequeña colección de espadas heladas, flotando detrás de él en el aire y lanzándolas hacia su oponente. Sasuke retrocedió, dejando que los dos trabajaran en tándem sin estorbar su camino. Después de que su ataque terminara, él intervendría ante él y el de Sakura, y permitiría que los otros dos se calmaran. Después de todo, esta no era una batalla que necesitaran ganar, solo necesitaban sobrevivir a su oponente. Si todavía estaban de pie cuando Kakashi había cargado completamente su Mangekyou, entonces saldrían victoriosos. Sin embargo, decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Naruto gruñó ferozmente mientras tomaba los carámbanos espinosos en sus brazos, sin perforar su capa de chakra burbujeante, pero incapaz de moverse hacia adelante mientras era apedreado continuamente. La bestia se agachó un momento después, prácticamente tumbada en el suelo mientras evitaba las dagas restantes, lanzándose hacia adelante de una manera inhumana. Zabuza dio un paso adelante, pateando a la bestia directamente en su cara, tirándola hacia atrás mientras el demonio de la niebla miraba hacia Sakura y Sasuke, asintiendo con la cabeza hacia ellos. Entonces es nuestro turno. Vamos, Sakura, estoy aquí. Se deslizó sobre la fría piedra debajo de él, pateando al desorientado Naruto con su pie izquierdo, usando su mano derecha como pivote para girar en el aire, conectando una segunda patada al costado de la mandíbula del chico. La bestia apretó los dientes, tratando de estirar la mano y tomar la pierna de Sasuke, pero fue interrumpida por un shuriken directo a la mano, con precisión milimétrica, arrojado por Sakura, que estaba a solo 1 o 2 metros de distancia. La criatura se volvió hacia la fuente de distracción, pero esta vez se encontró con una bola de fuego ardiente en la parte trasera. Sasuke usó aproximadamente la mitad de su chakra restante para ese ataque. Para empezar, no tenía mucho en el tanque, todavía agotado por haber peleado con Aku antes. Naruto voló hacia atrás, una vez más empujado hacia el borde del puente. Gruñó, evaluándolos, pero sin hacer ningún movimiento. Esto va sorprendentemente bien. Sakura habló, sonriendo a pesar de la situación. ¿Por qué dirías eso? Un segundo después, la bestia que tenían delante cayó al suelo, agarrándose la cabeza. Se retorció y gritó, cuando una protuberancia alrededor de su parte trasera comenzó a crecer hacia afuera. Una segunda cola se unió a la primera. ¿Por qué dirías eso? Sasuke gritó, exasperado. No sé, su compañero de equipo gritó en respuesta, mirando desesperadamente a Kakashi, quien todavía estaba cargando su jutsu. Sensei, ¿cuánto tiempo más? Estoy alrededor del 60%, dame 2 minutos más. El hombre gritó, logrando de manera impresionante mantener su concentración incluso con los gritos de Sakura. Sasuke no estaba muy seguro de poder manejar 2 minutos. Por lo que había visto, Naruto no estaba recibiendo ningún daño, no es que realmente estuvieran tratando de infligirlo tampoco. Aún así, significaba que, aunque pudieran sacarlo de la pelea por un momento, siempre regresaría. Y ahora, estaba corriendo de regreso hacia ellos. Sasuke lanzó su shuriken, pero la bestia simplemente recibió el golpe, ignorándolo y deslizando sus uñas hacia Sakura. Fueron bloqueados por la espada de Zabuza, pero el hombre fue derribado hacia atrás por la fuerza del golpe. Lo cual era malo, porque se habían mantenido incluso en la pelea a través de la fuerza bruta del asesino, y si no podía sostener el 9 colas, ninguno de ellos podría. Sasuke no mentiría, estaba un poco presa del pánico. No para él, el Sharingan significaba que vio todos los movimientos de Naruto un segundo antes de que el chico comenzara a hacerlos,
pero no pudo proteger a Sakura, ni siquiera a las dos personas que peleaban con ellos. En este momento, el equilibrio de los cuatro frente al de 9 colas se estaba manteniendo, pero sin querer matar al niño, era todo lo que podían hacer para mantener ese equilibrio. Y la bestia ante ellos no tuvo ningún reparo en matarlos. Sasuke sacó su último shuriken, girándolo en su mano sin rumbo fijo, tratando de distraerse de lo que estaba frente a él. Realmente no funcionó. La criatura dejó escapar un breve rugido, aturdiéndolos brevemente a los cuatro, antes de cargar imprudentemente, apuntando directamente a Zabuza. No pudo conectar el golpe, ya que Aku desvió la mano extendida del 9 colas, lo que hizo que golpeara solo aire. El asesino no perdió su ventana, cortando al chico con toda su fuerza en la nuca. Debería haber noqueado al monstruo, pero en cambio, simplemente lo lanzó al suelo. Al aterrizar, la criatura no dudó, simplemente giró en su lugar. Las colas del monstruo barrieron los pies de Sasuke debajo de él, y se dio cuenta con pánico horrorizado que estaba cayendo, y que el monstruo iba directo hacia él. Fue difícil describir lo que le sucedió a continuación. Fue como si, de repente, la totalidad de su vida pasara ante sus ojos. Su familia, sus amigos, sus muertes. Se le ocurrió todo lo que se quedó con él, en realidad, fue su hermano. Los ojos malditos del hombre volvieron a él en ese momento, brillando no con rabia o pasión, sino con aburrimiento. Necesito matarlo. Era un pensamiento simple, lleno de sentimientos que su hermano era incapaz de poseer, incapaz de comprender. Se había burlado de Sasuke esa noche, hacía tanto tiempo, para aumentar su odio, su rencor y buscarlo cuando sus ojos eran los mismos. Sin embargo, ¿cómo diablos lo mataría ahora? El 9 colas. Estaba a punto de atravesarle el pecho con sus garras, matándolo antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda. Otro pensamiento, un pensamiento único, extrañamente confiado, vino a él. Quiero vivir. No, eso no estuvo del todo bien. Necesito vivir. Ese pensamiento, no importa cuán sencillo, cuán primordial en la naturaleza, hizo que sus ojos respondieran. Les envió una idea. Haz que esta bestia se detenga. Ellos cumplieron. Dolor. Eso fue lo primero que sintió. Un dolor agudo y agudo dentro de su cráneo. La bestia que tenía delante se detuvo, aparentemente mantenida en su lugar por una fuerza invisible. Vibró levemente, como si estuviera soñando a ratos, pero fuera lo que fuera en el Sharingan de Sasuke que le impedía moverse, no titubeó. ¿Está dormido? Sin embargo, no hizo que el dolor fuera menor, y Sasuke cayó de rodillas un segundo después. Sin embargo, no apartó la mirada, no podía permitírselo. Las garras de chakra del 9 colas estaban a solo una pulgada de su cara. Dolor. Una horrenda ola le cortó el cráneo y por un momento pensó que la bestia lo había tallado. Su cabeza se sentía como si fuera a colapsar sobre sí misma. Cayó al suelo, completamente agotado, y el 9 colas sobre él se despertó, levantando sus garras una vez más para dar un golpe final. Un segundo después, una enorme cuchilla golpeó el costado del monstruo, lanzándolo a través del puente, donde aterrizó en un montón, aullando de rabia. Al diablo, chico. Zabuza lo levantó con un brazo, entregándolo a quien solo podía asumir que era Sakura. Comillas, no dijiste que conocías a Genjutsu, ¿no? Era difícil hablar, se sentía como si su boca estuviera llena hasta el borde con jarabe. No sabía, podría, el asesino le dio una mirada extraña, pero pronto fue reemplazada por una mueca de cansancio cuando el monstruo al final del puente rugió una vez más, y el hombre se paró de nuevo a su altura máxima, sacando su arma frente a él. Sasuke no había visto cuándo, pero el arma se había roto por la mitad. No estaba del todo roto, pero imaginó que no tardaría mucho. Hoy, copia ninja, gritó Zabuza. Comillas, ¿cuánto tiempo más? Comillas, estoy casi listo. Kakashi gritó en respuesta, con la cabeza gacha, pero con una expresión determinada en sus rasgos. Comillas, necesito alrededor de 30 segundos más. El demonio siseó, pero obedeció, cargando hacia adelante. Pasar a la ofensiva era probablemente la forma más fácil de mantener a la bestia alejada de Kakashi, pero Sasuke podía ver al menos un problema con ese plan. Es decir, que la bestia frente a ellos había ganado otra cola. Parecía que también era más rápido, ya que pasó rápidamente junto a Zabuza, corriendo directamente hacia Aku. El usuario de hielo se estremeció, pero logró levantar los brazos frente a él a tiempo para bloquear el golpe. Sin embargo, no le ayudó mucho con el aterrizaje, ya que patinó hasta detenerse a unos metros de distancia, después de haber sido lanzado a través del puente.
No parecía estar levantándose, pero ciertamente estaba vivo, si el doloroso gemido era algo por lo que pasar. Zabuza gruñó y sacó un kunai de su bolsa, se abalanzó sobre la bestia por detrás y la tiró al suelo. Se las arregló para hacer un pequeño corte en la espalda de Naruto, incluso a través del chakra, aunque cuando sacó su mano izquierda, fue para encontrarla extrañamente marcada, casi como si se hubiera quemado. Necesito 15 segundos más, Kakashi gritó, levantándose por primera vez en minutos, preparándose para lanzar su jutsu. No fue mucho, pero le devolvió algo de vida a las facciones de Sasuke. Podía sentir a Sakura, que todavía lo sostenía en sus brazos, despertarse también. Ambos se levantaron y se apresuraron a unirse a la pelea. Hasta que las piernas de Sasuke se rindieron, eso fue. Sasuke, su compañero de equipo, gritó detrás de él, sonando horriblemente preocupado. Ayúdalos, estaré bien. No estaría bien que ella se preocupara por él ahora, no cuando estaban tan cerca. Sakura obedeció, corriendo hacia el tumulto frente a ellos dos, conectando su kunai con una de las colas oscilantes del chico, apenas logrando agacharse debajo de sus garras. 5 segundos. Sasuke lo miró todo con fascinación mórbida. En cualquier momento, cualquiera de esos tres luchando contra Naruto podría morir. Un solo golpe en un área vital podría matarlos. Esta fue una batalla tan intensa. 4 El 9 colas cargó contra el cuerpo inmóvil de Aku, pero fue interceptado por la cuchilla de Zabuza. El golpe fue suficiente para romper la hoja en dos, enviando la segunda pieza volando por el borde del puente. 3 Sakura juntó las manos, murmurando algo, antes de llevarlas al suelo y gritar estilo de la tierra, muro de barro. Si lo había aprendido de la técnica de Kakashi antes, o lo había sabido de antemano, no sé. Podía negar que Sakura había elegido el momento perfecto para usar su jutsu. Era más pequeño que el de Kakashi y un poco menos empaquetado, pero aún así recibió un golpe potencialmente peligroso para el demonio de la niebla, que se rompió al entrar en contacto con las garras del 9 colas. 2 El zorro de 9 colas, aunque con un instinto extraño, o tal vez inteligencia real, pareció darse cuenta de lo que estaban tratando de hacer, sellarlo y cargar hacia Kakashi. Esquivó un golpe de Zabuza, golpeó debajo de otro de Sakura, e incluso rompió sin esfuerzo la pared de tierra que la chica engendró frente a él. 1 Hay ese sentimiento de nuevo. La cara de Naruto sonrió, sabiendo que había ganado, la garra preparada para quitarle la cabeza a su mentor. Fuera de su propio mentor. Su mano se detuvo a una pulgada del rostro del hombre. Dolor dolía bastante, pero eso no lo detendría ahora. Podía sujetar a la bestia, lo sabía. Lo había hecho antes. No tuvo que manejarlo por mucho tiempo, solo un segundo. Solo un segundo. Mangekyo Sharingan. Kakashi gritó, el ojo izquierdo finalmente se reveló. Estaba inyectado en sangre, y el diseño del ojo había cambiado, ahora un patrón en forma de remolino que recordaba a un molino de viento. Fue como si todo el ruido de la zona se apagara por un momento. Todos ellos, incluso los dos de la niebla, se sentaron en silencio, esperando ver si su as en el hoyo había salido. Un segundo después, el zorro de 9 colas dejó escapar un aullido penetrante, empujándolos a todos hacia atrás. Arañó el puente debajo de él, cortando trozos gigantes de concreto sólido como si estuviera hecho de mantequilla. Una cola a la izquierda, luego 2. Finalmente, la tercera cola desapareció, y cuando la bestia dejó escapar un último grito, se detuvo, con la boca aún abierta hacia el cielo, atrapada en un grito perpetuo. Sasuke quería colapsar. Honestamente, probablemente necesitaba colapsar, pero eso podía esperar. En este momento, necesitaba saber si el chico frente a él, su mejor amigo, estaba bien. El cuerpo del niño cayó al suelo, completamente flácido. Kakashi fue el primero en él, estando a solo 1 metro de él en el momento de su colapso. Akuno a Naruto en sus brazos, levantando la cabeza. Sasuke notó que el ojo izquierdo del hombre estaba goteando sangre, corriendo por su rostro donde goteaba sobre el rostro del rubio debajo de él. Sasuke se sintió aterrorizado de preguntar, pero tampoco pudo evitarlo. Es el Kakashi lo miró, y luego, para el inmenso alivio de Sasuke, le dio una fácil sonrisa. ¿Está vivo? Sasuke dio un pequeño sonido de reconocimiento. Miró a todos a su alrededor, caminando hacia ellos en diferentes estados de agotamiento, y asintió para sí mismo. Sus piernas cedieron un segundo después. Sakura sintió una extraña sensación de soledad mientras miraba a sus dos compañeros de equipo desmayados uno al lado del otro.
Por supuesto, no se sentía sola porque se desmayaron, sino más bien por lo que había sucedido hoy. Ambos habían dado todo lo que tenían. Le habían dado sangre, sudor y lágrimas, ¿y qué había hecho ella? Sentada alrededor de una casa, Sakura refunfuñó mentalmente, haciendo girar un kunai en un dedo. Capturando algunos mohawks aleatorios. Oh, claro, había podido sacar su nuevo jutsu, la pared de barro, que Kakashi le había enseñado mientras esperaban en el puente. Resultó que su lanzamiento principal era del tipo terrestre, por lo que decidió mostrarle uno de sus favoritos. Ella lo apreciaba, honestamente, y aparentemente se dedicó a aprender bastante bien el nuevo jutsu. Se sintió como un elogio vacío, incluso si tal vez no lo fuera. ¿Qué había importado todo? Cuando apareció el clon de Naruto, ambos acordaron que Sasuke era mejor para respaldar al chico, por lo que Sakura esperó detrás. Detrás de ellos, como siempre lo estuvo. No importaba que hubiera protegido con éxito a esos dos en la casa. No importaba que tal vez sus esfuerzos llevaran a la reconstrucción del puente. Nada de eso importaba. Bueno, tal vez lo hizo, pero no para ella. Mientras rechinaba los dientes, pensando en esto y aquello, casi se perdió el sonido de alguien aclarándose la garganta frente a ella. Ella miró hacia arriba y se sorprendió al ver al ninjaiki con el que acababan de pelear. Hola, el niño habló, sonriéndole un poco tristemente mientras se sentaba, con las piernas cruzadas, en el puente. Sakura luchó por encontrar el nombre. Lo había escuchado una vez mientras estaba estresada por Naruto, pero pensó que podía recordar algo que sonaba vagamente correcto. Aku, ¿verdad? En efecto, la sonrisa del niño se volvió un poco más genuina, antes de mirar hacia el suelo, dibujando un pequeño diseño en los escombros con su dedo. Yo realmente no sé cómo decir esto. Encuentro que casi siempre es más fácil salir con eso. Sakura habló, sin mirarlo a él, sino a los dos Jonin que estaban a un camino de distancia, hablando en voz baja el uno al otro. Resultó que trabajar juntos para no morir hizo amigos de las personas más extrañas. Kakashi estaba tratando de razonar con Zabuza acerca de dejar su trabajo actual y el de Aku. Parecía ir bien. Oh, está bien. Entonces, el chico frente a ella cuadró los hombros y se puso de pie en toda su estatura. Se inclinó profundamente, la parte delantera de su auri bien podría haber tocado el suelo. Lamento haber estado a punto de matar a tu compañero de equipo. Oh. De hecho, no esperaba eso. Gracias, el niño se movió torpemente por un momento o dos, jugueteó una vez con su túnica y luego se acercó. Para pararse junto a su amo. El sonido de pasos en marcha llamó la atención de Sakura, y se volvió hacia la fuente del ruido con una expresión curiosa. Vio a 40 o 50 hombres, todos armados con espadas o armas similares, subiendo por el puente, riendo y mofándose. Se detuvieron a una distancia de su grupo, aunque todos y cada uno de ellos ya habían sacado un arma, algunos un poco más sutilmente que otros. Kakashi tenía un shuriken en el dorso de su mano izquierda, escondido detrás de su pierna. Zabuza simplemente había optado por colocar su espada rota sobre su hombro, sosteniéndola siniestramente. Sakura vio a más de unos pocos hombres en la multitud arrastrarse nerviosamente, aunque todo cambió cuando una voz aguda sonó por encima de ellos. Bien, un hombre pequeño, de apenas 1 metro de altura, se paró frente a la ruidosa banda, sonriendo para sí mismo como si fuera el beneficiario de algún plan lucrativo, que probablemente lo era. ¿Comillas que tenemos aquí? ¿Enemigos que se juntan entre sí? ¿Personas bajo mi nómina, traicionándome activamente? Gato miró hacia sus hombres, riendo. Todos siguieron su ejemplo, aunque no fue difícil darse cuenta de que la mitad de ellos tuvo que fingir. Ya sabes, la última persona que hizo eso está atada a una roca, a 1 milla de profundidad en el océano. Si era posible, Sakura pensó que la sonrisa del hombre se hacía aún más atroz. Golpeó su bastón contra el puente de cemento, el sonido hizo eco en el agua. Hombres, habló con voz estridente, señalando su bastón frente a él. Matarlos a todos, la banda gritó, pero antes de que pudieran hacer un movimiento, una daga helada se clavó directamente en el hombro de uno de los más mercenarios del frente. El hombre gritó mientras caía, aterrizando en el suelo en un montón. Viviría, pero estaba fuera de combate. El mismo Aku parecía imperturbable, invocando más dagas detrás de él. Este es el último de mi chakra, señor Zabuza, el niño habló lo suficientemente bajo como para que la multitud no pudiera escucharlo, luciendo extrañamente confiado a pesar de su situación. Eso está bien.
Gracias, mocoso. El asesino llevó su mano izquierda frente a él, e incluso si estaba muy quemada por el chakra de las 9 colas, aún podía formar los signos de estilo de agua, clon de agua jutsu. Unos pocos Zabuza más, tal vez 6 o 7, aparecieron junto al hombre, cada uno de ellos balanceando sus espadas alrededor de ellos en un arco, y luego golpeándolos contra el puente debajo de ellos. Incluso con solo la mitad de una cuchilla, el hormigón todavía se agrietó bajo el golpe. Los hombres frente a ellos estaban retrocediendo ahora, activamente asustados de perseguir a sus objetivos. El sensei de Sakura parecía querer unirse también, y el hombre levantó la mano en el letrero. Shadow Clone Jutsu de Naruto, pero vaciló. Pudo ver la tensión jugando en el rostro del hombre y se dio cuenta con un sobresalto de que acababa de usar un Sharingan más poderoso, solo unos días después de que se había recuperado del uso de la versión menos poderosa. Tenía que estar apenas de pie, probablemente sabiendo que si se caía, los hombres cargarían. Sakura no tragó nada en absoluto. Tratando de mantener la calma. Ella puso su mejor cara valiente y tomó una postura lista para la batalla, sacando su último kunai de su manada mientras fingía estar preparada. Los hombres parecían estar casi completamente acobardados ahora, mirando hacia atrás y viendo si no podían huir. ¿Qué demonios estás haciendo, su jefe, gato? Gritó un segundo después, con los ojos vagando sobre el grupo de hombres. Sacó su bastón y golpeó al hombre en el suelo, que había sido apuñalado por el proyectil helado de aguantes. Levantarse. El hombre en cuestión logró ponerse de pie, pero solo lo hizo para dar un paso hacia atrás, ignorando por completo al hombre enojado frente a él y, en cambio, enfocándose en los 4 ninjas presumiblemente listos para la batalla frente a él. Tengo que admitirlo, pensó Sakura, sonriendo con más confianza de lo que realmente sentía. Todo este asunto del farol no es un mal plan. Sin embargo, necesitaban un último empujón, todos podían verlo. Los hombres estaban nerviosos, pero parecían estar lidiando con la idea de perder sus cheques de pago en el futuro previsible. Afortunadamente, parecía que Zabuza les estaría dando toda la motivación que necesitaban. Sus clones sacaron sus espadas y, con más fuerza de la que Sakura había visto, lanzaron sus espadas hacia la multitud. Se separaron como un río, gritando desesperadamente mientras evitaban por poco las cuchillas giratorias, que cortaron profundamente el concreto donde aterrizaron y finalmente se derritieron nuevamente en el agua que estaban. Sakura imaginó que, si los hubieran visto convertirse en agua, estas personas no habrían tenido tanto miedo. Desafortunadamente para ellos, sin embargo, en realidad no miraban mucho hacia atrás, debido a que huían con el rabo entre las piernas. Sin embargo, se detuvieron de nuevo cuando una flecha impactó el suelo justo delante de ellos. Era un arquero pequeño, apenas más bajo que Gato, y empuñaba una ballesta demasiado grande para él. Pero Inari se las arregló para tener una figura mala. Probablemente ayudó que tuviera un buen centenar de personas detrás de él, todas armadas con lo que Sakura imaginaba que era lo que pudieran encontrar. Vio cuchillos de cocina, sartenes e incluso una mujer particularmente entusiasta con un cucharón de sopa. ¿Qué diablos? Uno de los mercenarios de Gato gritó, dio un paso atrás y chocó con otro hombre igualmente asustado. Te atrapado por todos lados. ¿Qué hacemos? El puente. Salta del puente. Sí, el primero en irse fue un espadachín, luego un hombre con una espada. El resto siguió su ejemplo, saltando del puente en diversos estados de pánico. Zabuza, sin embargo, se lanzó hacia adelante, aparentemente insatisfecho con cómo habían terminado las cosas. Cargó contra la multitud, y Sakura escuchó un débil grito, antes de que él emergiera, cargando a un pequeño hombre de negocios sobre su hombro, luciendo terriblemente complacido consigo mismo. Bueno, hola, gato, el asesino habló, y Sakura pudo decir incluso con las vendas que cubrían su rostro que estaba sonriendo maliciosamente. De hecho, tengo una pregunta para ti. Mis oídos se dañaron durante mi pelea anterior, así que no pude entender lo que dijiste. El hombre en cuestión palideció, su rostro se volvió más blanco que las nubes sobre ellos, buscando por todo el mundo un cadáver. Sakura temía que pronto se convirtiera en uno. ¿Te importaría repetirlo por mí? Gato dejó escapar un pequeño chillido y luego se desmayó en los brazos del hombre. El demonio de la niebla resopló, tomando al hombre por la parte de atrás de su cuello. Y levantándolo, una vez más sosteniéndolo detrás de su hombro. Giró su espada y la colocó sobre su espalda también. Todavía encajaba en la funda que le había hecho, la hoja crujía debajo de donde se conectaba a ella.
Bueno, dijo Zabuza, buscando estar de mejor humor que antes. Metió la mano en el bolsillo trasero del hombre y sacó una billetera que parecía a punto de reventar. Yo diría que funcionó sorprendentemente bien. A pesar de todo lo que había sucedido, Sakura se encontró riendo levemente en su mano, y luego completamente riendo un segundo después. Ella se rió durante mucho tiempo, incluso cuando escuchó a su maestra dar una pequeña risa también, antes de que él mirara a los dos que habían trabajado con ellos hoy, endureciendo los ojos. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Kakashi habló, antes de suspirar un segundo después, guardando el shuriken que había estado sosteniendo todo este tiempo. HMPH, el propio Zabuza soltó una pequeña risa, aunque en voz baja. Sabemos sobre ese chico y el secreto que lleva. El demonio de la niebla los miró a ambos, mirando por primera vez desde que Sakura conoció al hombre como si se mereciera ese apodo. No puedes dejarnos ir. No, dijo Kakashi, mirando al suelo, colocando su mano derecha en su bolsillo. No puedo. Hubo un silencio, y por un breve momento, Sakura pensó que estaban a punto de luchar contra estos dos de nuevo, en el estado en el que se encontraban. Incluso ella sabía que no ganarían eso. Para su alivio, Kakashi miró hacia arriba, sonriendo de una manera que se podía ver incluso desde debajo de su máscara. Entonces, me gustaría invitarlos a ustedes dos a venir a Leafville. Comillas que un segundo de mirar a todos alrededor, quienes la miraban fijamente, hizo que Sakura se diera cuenta de que había sido ella quien había gritado eso. Se retorció un poco bajo el escrutinio, pero todavía no pudo ocultar su sorpresa. ¿Así? No puedo evitar estar de acuerdo con la chica, dijo Zabuza, con expresión un poco curiosa. No puedo evitar pensar que sería demasiado fácil para nosotros matarlos a los cuatro y terminar con todo esto. Además, yo también ganaría un centavo con la entrada de su libro de bingo. Comillas, esta vez fue el turno de Kakashi de reír, mientras miraba hacia el estudiante del hombre, quien parecía palidecer levemente ante la idea de matar a sus nuevos amigos. No creo que lo harías. Comillas que el asesino habló, sorprendido por la idea de que Kakashi lo creyera incapaz de asesinar. Dije que no creo que lo harías, o al menos, no creo que tu estudiante te lo permita. Zabuza miró a su protegido, que no podía mirarlo a los ojos. Comillas, ¿y qué te hace pensar que este mocoso de aquí toma las decisiones? Hace lo que yo digo, Kakashi resopló. No me lo parece. Comillas que el demonio de la niebla sonaba como un disco rayado, pero incluso Sakura podía ver que las palabras de su maestra estaban teniendo un efecto en el hombre. ¿Está sonrojándose? Creo que ese chico te gusta un poco más de lo que esperas, y creo que sabes que él piensa mucho en ti. Kakashi habló, recostándose contra la barandilla del puente. Parecía una posición casual, una muestra de confianza, pero Sakura podía ver la verdad, que el hombre simplemente no podía pararse más en su condición. Solo estoy pensando que, quizás la vida en una aldea sería mucho más fácil que la de un mercenario. Zabuza parpadeó, pensó en todo lo que estaba pasando y luego volvió a parpadear. Hizo un pequeño ruido, que a Sakura le pareció el comienzo de una réplica, pero murió antes de que pudiera salir de la boca del hombre. Para agregar a eso, no serás perseguido por la unidad de rastreo de la niebla si ingresas a Leafville. Nuestro cuerpo de barrera es uno de los más fuertes del mundo. Tampoco tendrías que preocuparte por el dinero, poder hacerlo a partir de misiones y cosas por el estilo. Kakashi. Tú, el asesino parecía atrapado entre la ira y la contemplación. Rápidamente estaba cambiando el enfoque de su mirada, de su estudiante a su sensei, incluso mirándola una o dos veces. Y creo que tu hijo apreciaría no tener que matar a sus nuevos amigos, ¿verdad? Hizo un gesto hacia el chico para que hablara, aunque si esperaba sacarle una palabra, estaba claramente equivocado. El usuario de hielo se calló por completo, su hecho palideció. Zabuza miró a su alumno, parecía estar pensando en medio millón de cosas. Levantó la mano, casi queriendo poner su mano en el hombro del chico, pero decidió no hacerlo en el último momento. Aku. ¿Qué quieres hacer? El usuario de hielo miró a su maestro, desconcertado por la pregunta. Si Sakura tuviera que adivinar, diría que el chico no suele tener agencia en estas cosas. Comillas, Zabuza, señor. El hombre simplemente asintió con la cabeza hacia su alumno, pero por lo demás no habló mientras el niño miraba hacia el suelo, con los ojos como un complicado lío de sentimientos. Aku habló en voz baja, frotándose las manos nerviosamente, antes de que, con una respiración profunda, se armó de valor. No quiero lastimar a esta gente. El demonio de la niebla miró a su alumno, aparentemente indiferente a la decisión del chico.
Un segundo después, levantó la mano sobre la cabeza del niño y le revolvió el cabello ligeramente. Está bien, supongo que eso es lo que haremos, entonces. Zabuza se volvió hacia Kakashi, suspiró profundamente y luego sonrió con cansancio. Bueno, lo escuchaste. Supongo que esto nos hace. Kakashi cayó de lado, desplomándose al suelo y de alguna manera logró aterrizar justo al lado de Sasuke y Naruto. Los tres se desmayaron por el esfuerzo. El asesino parecía confundido, al igual que Aku. También parecían un poco preocupados, y Sakura sintió que era justo. Sin embargo, esta no era la primera vez que veía que esto sucedía. Demonios, era la tercera vez esta semana. Sin embargo, mientras miraba a sus compañeros de equipo en coma, se dio cuenta con un gemido de dolor que alguien tenía que llevarlos de regreso a la casa de Tazuna. Sakura habló, cayendo